Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. En la clase de hoy, en esta semana, mejor dicho, estuvimos analizando fines del siglo XIX, la educación moderna, deteniéndonos en la ley 1420, con una revisión acerca de los artículos, cómo conviven con tensiones y contradicciones, el Estado moderno, la Iglesia católica, cuáles son los objetivos de la clase social dominante, de la burguesía, los terratenientes, mejor dicho, en esta forma de dominación política que es la oligarquía, que se extiende en la primera unidad del programa de estudios desde 1870 hasta 1930. Pierre Bourdieu, como bien decíamos en clase, fue un sociólogo francés que estudió diferentes aristas del campo social, de las acciones sociales de hombres y mujeres, desde la concepción del Estado. Después yo les comentaba una gran tesis a mediados del siglo XX, Los herederos, muy provocador ese libro sobre la educación francesa, pero que bien se puede extrapolar para América Latina y para Argentina, donde se visualiza lo siguiente, que la educación no garantiza la igualdad, sino que produce y reproduce las desigualdades sociales y económicas, sobre todo si tenemos en cuenta que en una formación de sociedades capitalistas hay clases sociales y eso afecta en la educación. Bien, yo les mencionaba el ejemplo de los profesorados, que a veces también se llaman, a poco gusto mío, como carreras, ¿no? La idea de una carrera ya nos menciona de una meta, ¿no? De un punto de llegada. Ahora mi pregunta es, todas las personas, ¿tienen el mismo punto de partida, las mismas bases materiales necesarias, básicas, como saber leer, escribir académicamente? Eh, ¿Tiene asegurado justamente algún bienestar económico, social, para largas horas de estudio? Bueno, en fin, el texto que yo les comento de Espíritus de Estado se inserta en esa lógica, ¿bien? De poder pensar la educación. Bourdieu estudió muchas otras cuestiones que no vienen ahora al caso, pero es un gran cientista social al cual invito a leer y recomiendo, por cierto, ese texto, Los herederos. Ahora bien, en este artículo que se llama y titula Los espíritus de Estado, yo acá establezco algunas líneas de lectura, sugerencias y pistas. Insisto, no agoto exhaustivamente la lectura. De acá deben nacer y surgir otras lecturas, otras reflexiones y por supuesto la invitación a las críticas. Bien, eh, sobre todo porque, insisto, creo fervientemente, eh, como cientista social, que no tengo una verdad absoluta, verdad revelada, si no sería otro el oficio, no lo comento acá. Pero la enseñanza de un profesor justamente es una verdad relativa que sostengo y bueno, de ahí que se pueda dar la diversidad de pensamientos en el aula con ustedes. Yendo a la cuestión, Bourdieu piensa el Estado como, como categorías de pensamiento, bien como un sistema de ideologías, de saberes. Y esto me interesa si uno lo vincula con la educación, donde se producen y reproducen diferentes sistemas de saberes. En este caso, desde la ley 1420, saberes científicos, desde la lectura y escritura, la matemática con la aritmética, la geografía y la historia, se van reproduciendo determinados tipos de saberes. El diseño curricular hace una selección de saberes y en esa selección hay un ajuste y por otro lado hay una exclusión, hay algo que se deja por fuera de la institución educativa.
Entonces, ya vemos cómo el Estado diseña, digo, un currículum y después cómo el profesor igual establece un programa de estudios, que es donde vamos a aprender, si se quiere brevemente, a observar, a analizar la realidad social. Bien, y esto se puede observar, analizar desde el nivel inicial, donde la estudiante se inserta en el sistema educativo, hasta el universitario. Bien, y en la clase anterior lo veíamos no solamente con estas categorías de pensamiento de saberes, sino también en otras cuestiones simbólicas, gestuales, simbólicas, como las efemérides, la parafernalia que tienen, ¿no? En cuanto al disciplinamiento del cuerpo, la postura, la determinación de la localización de los espacios, donde se coloca el abanderado, la abanderada, los oyentes, cómo hay que estar cuando se enuncia el discurso, cuando ingresa, cuando sale la bandera. Bien, la educación, por lo tanto, incluso sale de las aulas, ¿no? El nombre de nuestras calles de la ciudad, los monumentos, ¿bien? Estamos empapados de estas categorías de pensamiento. Yo me fui solamente a la educación, pero el Estado también son otras instituciones. Y aquí yo dejo planteado el problema de si estas categorías que genera el Estado nos permite ejercer un pensamiento crítico, bien reflexivo, autónomo, o somos pensados, al decir de otro filósofo francés, Michel Foucault, sujeto sujetado, bien, donde vemos que en el docente o la docente, por ser la autoridad, tiene la verdad, y la verdad no se discute. Bien, son dos maneras entonces, pensamiento crítico o un pensamiento dependiente. Yo acá traigo imágenes que hemos analizado en clases presenciales, algunos dispositivos que siguen estando, ¿no? Desde fines del siglo XIX hasta el 2024. Para que podamos observar acá, justamente podemos deducir, yo acá no traje ni siquiera la fuente, sino que era una idea de poder ver la permanencia más que los cambios, ¿no? Tranquilamente me animo a decir que puede ser una foto del 2024, si no estuviese en blanco y negro, ¿no? En gris. Pareciera ser un recreo, ¿no? Damos cuenta de ello quizás por la socialización de los chicos, porque están corriendo, porque están caminando, pero después si se fijan bien detenidamente y hacen pausa en este video, también hay profes, ¿no? Lo podemos ver por la corporalidad, porque están prestando atención, también hay algo que los diferencia de los estudiantes que quizás tengan corbata. Bueno, ahí podemos ir viendo también esa lógica, ¿no? De vigilancia, de control, cómo todos están vestidos de la misma manera, incluso me animo a decir no solamente de la vestimenta, como esa parte de estética, sino también incluso hasta en el pelo. Aquí otra, ¿no? Ya al interior del aula. Al parecer, cuando uno describe, podríamos decir que están en geografía o cualquier otra ciencia social, ¿no? En historia. Hay una representación gráfica, hay un mapa, puede ser una lección oral, ¿no? Y vemos que al frente, digo yo, puede estar la profesora y un asistente, ¿no? Vemos que también todos tienen el mismo cortecito, a lo Carlito Balá. eh, el guardapolvo. Venimos a decir, creo yo también, puede estar en los comentarios, mujeres, ¿no? Educación femenina, de alguna escuela religiosa, porque también hay un cuadro, ¿no? De Jesucristo. También en el aula, interesante, ¿no? Tenemos la pizarra, la tiza, de tiza, esta lección justamente donde la chica también sostiene una regla, la gente que está en el pupitre, los chicos, más que prestarle atención a la compañera, prestan atención a la autoridad, también eso es algo interesante, ¿no? Que todavía persiste, si la profesora asiente o los gestos que hace, ir viendo
si el estudiante está en lo correcto o no. En el lado izquierdo me parece muy interesante la anatomía humana, es decir, la biología, el cuerpo presente, ¿no?, en el aula, no solamente quizás en la materia de biología, sino que está presente en general para conocer el cuerpo humano. Y esto lo podemos entrar en relación con la ley 1420 y diría yo las ideologías de la época, ¿no? Con el positivismo, el normalismo. Bien, hay algo muy parecido con los bancos, solamente que acá están como de manera escalonada, ¿sí? Bueno, y seguramente hay otras cuestiones para analizar y detenernos, y que pueden dejar en los comentarios. En la primera página de Pierre Bourdieu, y lo aclaro, esto es una cita, y siempre cualquier extracto o recorte le hace injusticia al texto, bien, para que no se salga de contexto. Yo traje esto ahora para analizarlo y nada, para seguir animando a diferentes tipos de lecturas, y sobre todo cómo Pierre Bourdieu tiene una mirada crítica de la educación que establece el Estado, ¿no? Desde ya menciona, citando a Thomas Bernard, la escuela es la escuela del Estado. Acá mismo lo que veíamos en clase presencial, como esta institución es un apéndice del Estado, ¿no? Y dice, donde se hace de los jóvenes criaturas del Estado. Bueno, la idea de criatura es como que se lo va moldeando, ¿no? En estas categorías de pensamiento. Cómo debe ser un ciudadano, una ciudadana, cómo debe ser un estudiante. De ahí la idea de que somos agentes del Estado, ¿bien? En la educación, diferentes roles cumplimos. Yo mencionaba también esta idea tan provocativa de cuando uno entra en la escuela, destruye a los seres, la destrucción del ser. Y acá tenemos que esta normalización, ingresar al sistema educativo desde inicial, secundario, lo que establece, si se quiere, es como una delimitación del campo de los saberes, es decir, lo que se debe aprender, cómo se debe enseñar, las maneras en cómo se debe evaluar y cómo se establece una sanción de lo que el estudiante dice que sabe, bien, cómo lo rinde, cómo da cuenta de ello. Ahí tenemos el gran problema de la educación. Y por otra parte, creo yo acá, con la destrucción del pensamiento creativo, ¿no? Justamente de la imaginación sociológica, histórica, ¿no? Pensar por qué las cosas son de esta manera y no pudieron ser de otra, ¿no? Más sencillo, estamos acostumbrados que en el sistema educativo nos dicten, nos den preguntas, hasta para leer un texto, ¿bien? Incluso hasta para analizar algún arte, ¿bien? Es decir, hasta en ese sentido se va perdiendo, creo yo, esa, esa capacidad creativa del sujeto. Yo siempre menciono el ejemplo, ¿no? Cuando uno se detiene a escuchar atentamente a los niños y a las niñas, tiene las preguntas más hermosas, más bellas y más difíciles de responder, desde lo filosófico, ontológico, que te preguntan por qué el de las cosas, ¿no? ¿Por qué el mundo es así? Bueno, yo diría, bueno, ¿por qué en algún momento dejamos de plantearnos esas preguntas? O en todo caso, ¿en qué momento dejamos de buscar significados, respuestas? Bueno, esa es una, para pensar. Dejo abierto el diálogo. Pero después también tenemos extra de que genera sujeto reglamentado, registrado, dirigido, diplomado. Y esto me refiero con los dispositivos de leyes, normativas, que están para leer en la ley 1420, desde el aseo personal, desde que es obligatorio y cuáles son las sanciones de lo obligatorio, que se aprende en un determinado idioma, bien, que es gradual, bien. De ahí también tenemos para cuestionar, y lo van a ver en el texto de Pierre Bourdieu, bien, desde lo pedagógico. Todos aprendemos en el mismo ritmo. Bien, esto digo de la maduración de conceptos, que a veces se piensa porque que sea de manera gradual, todos aprendemos de la misma manera en el mismo tiempo. Bueno, también lo dejo ahí.
Para seguir y no hacerlo tan largo, el Estado como un artefacto social, como una producción de hombres y mujeres, que no es una abstracción que uno busca en el GPS y encuentra al Estado. A eso me refiero. El Estado es un conjunto de instituciones y es producto de hombres y mujeres. Y precisamente está a cargo, controlado, dirigido, dominado por una clase social. Ya quieran llamarle ustedes clase alta, media, baja, proletaria o burguesa. Bien, pero el Estado en la educación tiene el dispositivo, estas vertientes de normalizar la idea de lo que es lo normal, de lo esperable de un estudiante. Bien, de ahí las escuelas normales, y lo dejo ahí, ustedes después piensen en los ejemplos, y después cómo se genera la producción simbólica y material. Lo simbólico desde las ideas, ¿no? Que ya lo mencionábamos, los saberes, después lo material, podemos pensar justamente el espacio áulico, cómo se configura, cómo se distribuyen las mesas, los pasillos, la disposición entre el estudiante y el docente, la pizarra, cómo son justamente los recreos, ¿no? Esos intervalos. De lo material también tenemos las reglamentaciones, ¿no? El control de las asistencias, sin asistencias, incluso de la evaluación. Entonces, con esto quiero cerrar, ¿no? El Estado como un productor y reproductor de ideas, pero también de sujetos, ¿bien? Y las ideas generan representaciones de la realidad social, ¿bien? Eh, Eso. Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme.